Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla compañera. Un gusto estar acá otra vez. Hoy es la última charla compañera de este año. Un año de cosas nuevas, al menos por acá. Contenta de haber concretado este proyecto que hacía mucho que lo tenía ahí en el tintero. Hola a los que se van sumando, Isabel, Andrea. Vayan contándome por favor si se me escucha bien y si se me ve bien. Chan, 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 chan. Los Uy, creo que momentos de está, tensión de los vivos. se está Hola yendo. Germán. Hola, pará que pongo la cámara para el otro lado. Dale. Ahí está, ahí estoy. ¿Me ves? Ahí va. Sí. Buenísimo, ¿Cómo, gracias, buenísimo. Ahí está. Bien, bien, todo bien, cómo nos todo encuentra tranquilo. esta calurosa? Y con calor y bueno, viste que ahí hay un fueguito por el Stephen, no sé si sabías, y se ve acá todo Sí, un algo. humo medio. Así que bueno, Uy, otra ojalá vez. Dios quiera que se apague pronto, sí. Eso, más que nada Mañana que ahí decían que eso, mañana por ahí llueve, así que sería genial. sí, nos vendría muy Sí, bien. Bueno, ¿cómo estás? exactamente. Muy bien, muchas gracias por la invitación, te Un, reagradezco, ¿eh? Namaste, muchas gracias. un placer. Namaste. Un Bueno, placer tenerte acá gracias. en este espacio. Estoy muy contenta yo también. Eh, Bueno, gracias. Y bueno, antes de empezar a charlar sobre el tema que nos convoca, me gustaría que Sí, nos cuentes un poquito cómo te acercaste vos al yoga hace ya mucho tiempo. mucho tiempo, sí. Cuando más o menos tenía, bueno, ya viene de chico igual la historia, porque era un nene bastante raro, no hablaba mucho, como que mis padres me llevaron al psicólogo porque no hablaba, ¿viste? Ujú, Entonces querían ver si era un niño, entre comillas, normal. Era muy así, como muy tímido, muy retraído, tenía un mundo interior como muy amplio, digamos, más amplio me parece que el que estaba afuera. Entonces, cuando estaba en la escuela secundaria, tenía un compañero, cuando tenía más o menos 15 años, y a los dos nos empezó a interesar mucho el aspecto de lo místico. Entonces ujú, ahí fuimos a investigar un poco, aparecimos en algunas ramas de estudio cristiano, después estuvimos también en el Gurú Maharaji, que era un gurú muy famoso en una época que hacían unas charlas, unos discípulos de él, en Olivos, yo vivía en Buenos Aires ahí, y así investigamos también otra escuela que se llamaba Raja Yoga, en ese momento, que tenían toda una teoría muy circular de la evolución, bueno, cosas rarísimas en realidad, muy raro, pero ahí el chico este me regala, mi amigo me regala la autobiografía de un yogi, de Paramahansa Yogananda, que es un libro que me impactó mucho. Me acuerdo que lo estudiaba al libro en quinto año mientras estaba en clase, digamos, en vez de prestar atención a la clase, algo que no debería haber hecho, ¿no? Bueno, pero estaba muy entusiasmado con el libro y entonces ahí me entusiasmé con esa parte de devocional y con este chico amigo mío a esa edad, más o menos 15 o 16, empezamos a investigar el Hatha Yoga. ujú. Entonces teníamos la fuente primera del Hatha Yoga Pradipika, el Geranda Samhita, Ah, entré, tenían. digamos, sí, fue muy loco porque no conocíamos nada, pero lo primero que nos llegó fueron esos textos. Entonces no entramos como por un camino, digamos, que la mayoría de las personas entra, sino que entramos por el camino más complicado, con Claro. las técnicas de limpieza complicadas, bueno, que empezamos a practicar. Mi amigo practicaba más que yo. Por ejemplo, para dar un ejemplo, esta técnica que se conoce como Kechari Mudra, que es una técnica que se hace como alargando la lengua, incluso cortándosela un poco para llegar a que la lengua dada vuelta por atrás llegue como a la pineal prácticamente, una cosa así. Mi amigo esa técnica la hizo, o sea, estábamos investigando, él era como más osado que yo en ese sentido. Y hacíamos las posturas como de jata. Y a mí siempre lo que más me interesó o lo que más me llamó, o para mí lo más importante dentro de la práctica es la parte filosófica. Después me enganché con el tema de las posturas y con el tema del estudio ya más adelante en la Universidad del Salvador, ¿no? Que hice la tecnicatura, porque quería como dedicarme y vivir del yoga. Entonces la única alternativa
es muy difícil vivir de la filosofía del yoga. Pero si uno logra hacerlo mediante posturas, porque yo lo que hacía mucho era eso, en mis prácticas de vinyasa, metía como filosofía dentro de la práctica, de alguna u otra forma. Las prácticas eran con una intención y esa intención siempre tenía que ver con algún aspecto filosófico del yoga. Entonces, no disociaba la práctica física de la práctica filosófica, sino que las unía. Y además siempre empezaba con algún mantra, terminaba con algún mantra o algo, alguna meditación. Así que bueno, ese fue más o menos mi camino desde los 16 años. Tuve un intervalo en el medio, bastante, un recreo que yo pedí, digamos, de alguna manera muy descontrolado, y después volví, digamos, me vinieron a buscar de una manera bastante abrupta, pero muy amorosa también, si se quiere, y ahí retorné de nuevo al camino al yoga. Tuve un pequeño recreo de 10 años en el medio. Y ahí te quedaste. Sí, sí, en realidad sabía. Lo que pasa es que yo pedí el recreo porque sabía que era mi camino, pero había una parte mía que todavía quería experimentar, como conocer a través de ensuciarse. O sea, me refiero, algunas veces uno necesita saber lo que es el barro y ensuciarse con barro. A veces lo entendés y no te hace falta revolcarte en el barro, pero yo en ese momento necesitaba revolcarme un poco en el barro para entender bien esa profundidad de la oscuridad, por decirlo de alguna manera. Y de alguna forma eso también me dio mucha compasión y empatía después. Al salir de ese ámbito, digamos, pude tener más empatía real con otras personas que estaban en el mismo lugar que yo había estado antes. Claro. Entonces, no Eso sé, mismo te fue iba a un... decir. Posiblemente esa experiencia o esos años de experiencia hayan resultado en el profesor que sos hoy y en lo que, en tu manera de enseñar y en quién sos. Seguramente que sí, sí, todo repercute en nuestra vida, así que sí, no hay nada que sea incluso al azar, ¿no? Todo tiene un porqué, así que se ve que tenía que pasar por ahí y sí, yo creo que fue interesante e importante. Trajo mucho conocimiento de otro tipo, conocimiento del mundo, podríamos decir, crudo, un crudo Claro. conocimiento del mundo, pero valioso igual, me sirvió. Sí, sí, Bueno, una faceta más de la vida. Germán, ¿y totalmente. por qué enseñar? ¿Por qué enseñar yoga? Porque, digamos, siempre lo que me resultó a mí fue justamente enseñar. Me di cuenta, no solo yoga, porque yo en otro momento de mi vida, por ejemplo, enseñé guitarra, entonces daba clases a domicilio, o sea, tengo facilidad para enseñar. Es como que me gusta enseñar lo que sé. No es que sepa mucho o que lo que sepa está buenísimo, lo que sea, sino que lo que sé lo puedo transmitir y me gusta transmitirlo. También, por ejemplo, en otro momento de mi vida tuve que trabajar de jardinero, por ejemplo. Y en su momento tenía que dejar a un chico que me reemplace porque me iba justo a venir a vivir al sur. Y lo mismo, o sea, ya sea transmitir de cómo cortás el pasto, cómo dejás prolija una casa barriendo, no sé, los patios cuando pasás la bordeadora o lo que sea. Me gusta transmitir lo que sé, más allá de que me guste, es como que no lo puedo evitar, ¿entendés? Es Mm. como que es algo que ya vino conmigo. Tengo que de alguna manera transmitir, me gusta transmitir. Por eso no es que quise enseñar yoga porque no sé qué. Es como que el yoga me encanta o me encantó siempre. Entonces es como que me es sencillo transmitir lo que sé en este campo, ¿entendés? Claro, 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 es parte de tu naturaleza. Exacto, eso quería decir. Gracias. Vos lo hiciste mucho más simple. Está bien. Exactamente, sí, sí, sí. Eso. Buenísimo. Y bueno, ya que te encanta transmitir y enseñar, estaría bueno por ahí ya empezar a entrar en este texto, en los Yoga Sutras de Patanjali. Y bueno, estuve haciendo unas mini encuestita por las historias de Instagram. Me gusta mucho Sí, hacerlo porque de repente llegan preguntas que yo no había pensado o también me ayuda a ver los puntos de vista de los demás. Y está una bueno. pregunta que hizo alguien, fue quién era Patanjali, así algo bien básico, y qué es este texto. Buenísimo. Bueno, Patanjali, es interesante la pregunta también, porque si vamos a remitirnos a lo que dicen los estudiosos, en verdad nunca nadie lo vio a Patanjali, o sea, de las personas obviamente que pudieran haber escrito algo. Así que no se sabe si Patanjali fue una sola persona
o un grupo de personas que estaban estudiando con un maestro, como en este caso Patanjali, que pudieron desarrollar toda esta sabiduría y dejarla escrita, ¿no? Pero se supone que sí fue una persona Patanjali, vamos a suponer que sí, y si esta persona estuvo existiendo como una sola persona, es probable que haya estado entre el 200 antes de Cristo y el 200 después de Cristo en India, digamos, ¿no? Y dejó el texto, es básicamente, digamos, para mí siempre me causó, me llamó la atención y me causó como una cierta sorpresa, digamos, cualquier persona que hace o practica cualquier estilo de yoga, si te dice que no conoce a Patanjali, es un delirio, porque Patanjali fue el que dejó sistematizado y escrito lo que es en realidad la verdadera filosofía que debe acompañar a cualquier estilo de yoga que uno haga. Es lo fundamental, es como la savia que alimenta a cualquier planta o árbol del yoga que uno pueda llegar a hacer, no importa el estilo, pero si no entendemos lo que es Patanjali, va a ser difícil que entendamos entonces realmente el objetivo, la finalidad o para qué estamos practicando yoga realmente. Así que, como yo te decía antes, como yo entré por un lugar rarísimo, yo me encontré enseguida con Patanjali. Entonces me encuentro con el texto que menciona Patanjali, que es en realidad un libro muy interesante que se llama Hatha Yoga, una técnica de liberación, de Theos Bernard. Theos Bernard fue un norteamericano que en los años 40 estaba muy enfermo y gracias al yoga se sana, era un abogado, y tiene varios viajes a India, pero en esa época, en el 40, 50. Este es uno de los libros que escribió, Hatha Yoga, una técnica de liberación. Y en este libro están los 3 textos que te mencioné antes, Hatha Yoga Pradipika, Heranda Samhita, Shiva Samhita, y también menciona Patanjali. Cuando lo vi mencionado en este texto, yo digo, pues yo tengo otra cosa que no sé si es bueno o malo, pero también es parte de mi naturaleza. Soy muy curioso. O sea, necesito saber y entender. Si vos me decís algo, digamos, y no sé qué es, yo lo voy a investigar hasta poder entender qué es. Y como en el texto aparecía mencionado Patanjali, digo, yo tengo que entender quién es Patanjali, qué es esto que me está diciendo Patanjali. Entonces agarro y compro una primera versión de los Yoga Sutras que era de Charles Johnston, la primera que yo tuve, ¿no? En mis manos. Y bueno, lo empezaba a leer y veía cosas alucinantes, o sea, para que lo entiendan las personas también, el Yoga Sutra es un pequeño aforismo, una oración muy cortita, comprimida, de muchísima sabiduría, pero a veces está tan comprimida que es muy difícil descomprimir esa información. Y sobre todo, a medida que vamos evolucionando y teniendo más niveles de profundidad meditativa, más podemos extraer de esa pequeña oración lo que Patanjali realmente quiso decir. Porque Patanjali lo escribió eso desde un lugar muy alto meditativo. Entonces, si vos estás en un lugar muy bajo, accedes por ahí a un sutra a un 0,5% de lo que puedes tomar del sutra. Después vas evolucionando y meditando más y por ahí tenés un 20%. Después vas meditando más y así hasta llegar, tal vez algún día, ¿no?, al 100% de lo que realmente quiso decir Patanjali en ese sutra. Entonces, cuando me llega esa primera versión, estudio los Yoga Sutras, que son en realidad más o menos 190, una cosa así, está dividido en 4 capítulos. Hay capítulos que tienen 50 más o menos, así, sobre todo el primero y el segundo, unos 50 sutras por capítulo. Y cada uno de los capítulos se refiere a algo, ¿no? El primero se refiere a los estados más avanzados de meditación, nos explica lo que es el yoga más profundo. El segundo se dedica más a la práctica. El tercero se dedica más a los poderes potenciales que uno podría obtener a través de la práctica del yoga. Pero es muy interesante este tercer capítulo, porque te explica primero todos los poderes y al final te dice que si te apegás a los poderes, entonces no vas a avanzar al estado de verdad del yoga. Es muy gracioso porque te explica todo eso y después te dice, está buenísimo todo esto de alguna manera, ¿no? No lo dice así Patanjali, pero si te enganchás en esta, no vas a llegar al yoga. Pero bueno, primero te los expone a todos los poderes. En el tercer capítulo. Y en el cuarto capítulo, se dice que ese cuarto capítulo todavía hay ciertas eruditos, dicen que no fue escrito por la misma escuela o que fue añadido posteriormente, porque había una cierta escuela budista que tenía conceptos que no eran los mismos que los de Patanjali, y parece que para poder diferenciar esto, se agregó un cuarto capítulo en algún momento. Pero eso ya es muy elaborado, porque para mí,
si entendemos el primer y segundo capítulo, ya está. Ya tenés para varias vidas, así que no importa tanto eso. Entonces, una vez que llega esta primera traducción, como yo soy, vuelvo a decir, muy curioso, entonces no entendía alguna de las cosas que decía, no me cerraba tampoco, entonces voy a buscar otra traducción. Entonces encuentro la de, por ejemplo, Vivekananda, que en su libro Raja Yoga aparece otra traducción con interpretación de los sutras. Porque una cosa es la traducción del sutra en sánscrito, que es una oración corta, como dije, y otra cosa es la interpretación que le da cada autor, que si tiene más profundidad espiritual va a ser más rica esa traducción, y si tiene menos profundidad espiritual va a ser menos rica esa traducción. Y así, de esta manera, siendo tan curioso, empecé a investigar con muchas traducciones. Entonces finalmente hice como una especie de compilación, que es la que Maite Acá utiliza a tengo, veces para eso, por ejemplo. Claro, bueno, ese es lo una tengo edición más siempre, vieja. está muy Mira, ahora bueno. hice otra nueva. Bueno, hay una más Ajá, nueva con otra tapa que tiene dos versiones más. Porque en ok. esta, acá tengo Vivekananda, con su traducción, Ernest Wood, Charles Johnston, o Freud, un español, Swami Prabhavananda y Christopher Isherwood, Desi Kachar, el hijo de Krishnamacharya, Osho, Deshpande y también Iyengar. Entonces, para cada uno de los sutras, son 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 9 traducciones. Además de eso, me llegaron más todavía, que no están puestas en el compilado, pero igual las estudié de otros autores, que lo interesante es que aunque por ahí de esos autores saque una o dos cositas, esas dos cositas son buenísimas porque son muy difíciles de entender. Entonces Sí. por ahí tomás algo de alguna persona y otro de otro y los podés entender un poco más, porque son bastante complejos los sutras de entender y eso es todo como el trabajo que me gusta hacer porque esto, soy muy curioso, entonces necesito entender lo que está diciendo. Así que a raíz de eso, que fue muy interesante también, eh, otra cosa que me hizo investigarlos otra vez y más profundo fue un hecho muy curioso, que fue que en pandemia me escribió una chica que es Pamela, ¿no? De Trelew, y me dijo, Germán, ¿por qué no haces con videos? Viste, la época que no se podía salir, o sea, no sé, Sí. no podíamos ni siquiera, estábamos viviendo, nosotros vivimos, tenemos el Yala, que es donde estoy ahora, en Bolsón, y nuestra casa está a 6 kilómetros, pero tenemos que cruzar a Chubut. Y en ese Ah, momento ni siquiera podíamos cruzar esos 6 kilómetros, o sea, que es ridículo, no podíamos sí, sí, cruzar sí. acá, era como que había una frontera tipo parecía, viste, un Medio Oriente, así, todo, no se podía pasar. Entonces esta chica, Pamela, me dice, ¿por qué no haces un curso con video? Yo la verdad nunca había hecho algo por el estilo, y bueno, lo voy a pensar y qué sé yo. Así que ahí surgió otra vez, volver a estudiarlos para hacer un pequeño videito de 10-15 minutos cada sutra y así compartir otra vez. Y eso me resultó súper interesante porque los tuve que volver como a reestudiar y Claro. a ver de qué manera los podía transmitir de forma lo más sencilla posible, porque algunos son súper complejos. Entonces es muy difícil tomar esa idea tan compleja y traté de hacer muchas analogías con la naturaleza, con el río, con, no sé, con la montaña, con los árboles, con lo que sea, para que aquello que es muy difícil a través de la analogía se pueda hacer más sencillo de comprender. Perdón que Buenísimo. estoy hablando un montón, ¿eh? No, no, me encanta, Germán. Acá alguien me pregunta cómo puede hacer para conseguir el libro. ¿Te escriben a El vos? libro, sí, pueden escribirme, lo estamos enviando por correo, digamos, lo enviamos a todo el país, a donde quieran. Sí, sí, no hay Y problema, alguien me dice, pueden escribir después. no sé si te estoy metiendo presión. ¿De qué? Sí, sí, Uruguay también lo pedía, por ahí. sí, para que no, se me cortó ahí, que no te escucho. De Uruguay lo pedían, alguien de Ah, de Uruguay. Uruguay. Lo Podemos hacemos ver la llegar. forma, lo podemos ver la forma de que llegue, sí, de una, sí. Yo estuve en Uruguay en algún momento, sí. Podemos hacer que llegue. También Podemos hacer. hay una forma más sencilla, si les complica mucho tener el libro físico, que tengo el PDF de esta última versión que te dije. Tengo el PDF también que es más simple de hacerlo llegar por si tiene mucho problema con el tema del envío, todo eso. Y realmente está muy bueno porque por cada sutra los tenés ahí, todos, tuk, 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 todas las traducciones y en un mismo momento ves distintas aristas de la misma, del mismo aforismo.
A mí me resulta muy exacto. práctico, por eso lo tengo siempre a mano ahí todo Muchas subrayado. gracias. Gracias, Te tengo Emma. que mandar el nuevo, ¿no? Te tengo que mandar el nuevo, pues te lo voy a dar. Sí, Dale, dale, así tengo el que me sí, falta. Bueno, este es un sí. texto enorme y a la hora de pensar cómo llevar adelante la entrevista dudé bastante, pero bueno, vamos a ir por un camino, eh, lo ordené de alguna manera, a ver si después te Dale, gusta, después me contás. Y empezando por el primer pada, Samadhi-pada, pienso que los primeros 4 sutras es como un aforismo dentro del gran texto de los Yoga Sutras, es como una gran perla, porque de alguna manera resume magistralmente qué es lo que es el yoga. ¿Nos querés contar un poquito de esos? dale, sí. Incluso hay algunos autores que dicen que Patanjali en realidad puso lo que es el yoga en el primer sutra y lo explicó un poquito más en esos 4 sutras y después lo explicó, digamos, para que se lo podamos entender un poco más en todos los demás sutras. Pero Claro. es lo que vos decís, en esos primeros está resumido todo. Bueno, el primero, la palabra más interesante que tiene es ahora, ¿no? Hatha Yoga no Yasanan, que es ahora la enseñanza del yoga, ¿no? Entonces, abre con eso, como ahora. Y ese ahora es muy importante porque ahora significa también que podamos estar presentes en el ahora y que vos, en cualquier momento, o cualquier persona que decida estudiar yoga en ese ahora, en ese momento que lo decida, ahí va a comenzar la enseñanza del yoga. Digo esto porque hay muchas personas que por ahí dicen, no, pero yo ya empecé y bueno, tomé un camino equivocado y que yo y ya no da volver. No, si vos querés volver, vas a tener un nuevo ahora. Si vos te equivocás otra vez y volvés, vas a tener otro ahora. Si vos te equivocás 500 veces, pero volvés 501 vez, ese 501 vez va a ser un nuevo ahora. Y ahí vas a poder de nuevo empezar la enseñanza de yoga. En todos los ahoras que quieras, vas a poder empezar a estudiar yoga. Siempre que estés en ahora, que ahora mismo o ese ahora te indica una presencia, un momento presente. Estate presente para aprender yoga, ¿no? Estar en ese aquí y ahora. Y si estás incluso en ese aquí y ahora, viviendo plenamente ese aquí y ahora, y no existe nada más que ese aquí y ahora, estarías viviendo en eternidad. Porque lo que fragmenta al tiempo en pasado, presente y futuro es la mente en realidad, pero el tiempo en realidad es el despliegue mismo de la eternidad. La mente vendría a ser como un lector de cuando el disco lee, cuando el aparato lee un disco láser, por ejemplo, ¿no? El lector lo coloca en un punto, por lo tanto el lector a medida que se va moviendo deja un rastro que fue pasado, va pasando por un presente y después hay uno que va a ser futuro. Pero el disco, en el disco mismo, está todo en sí mismo ahí. O sea, y eso es lo que tiene el momento presente perfecto, es vivir en la eternidad, sin fragmentar al tiempo. Ese es el primer sutra, ahora la enseñanza del yoga. El segundo dice, yoga, el famoso yoga Chitta Vritti Nirodha, que el yoga significa o se da cuando los remolinos de lo que son todos tus pensamientos y emociones asociadas se calman por completo. Cuando no hay ningún torbellino de la mente, ningún torbellino de ningún pensamiento, y que ninguno de esos pensamientos arrastra ningún tipo de emoción, sino que hay silencio interno, pero no un silencio, podríamos decir, tamásico de un desmayo, sino un silencio interno en el cual estoy completamente despierto y observando la realidad, ahí estoy en un estado de yoga, de unión, de integración con la totalidad. Eso es lo que dice el segundo sutra. El tercero dice, ahí, que este es re importante, porque dice, ahí sos quien sos en verdad. En Mm. ese momento sos quien sos en verdad. Y el cuarto te dice lo opuesto de alguna manera. En el cuarto dice, si no sos eso, entonces sos los disfraces que te pusiste y los remolinos de la mente que estás teniendo. Por un lado es muy interesante porque Patanjali, digamos, es bastante brusco siempre en los sutras. Es muy radical Entonces, ese cuarto sutra. es radical. Patanjali es bastante radical en un sentido porque te dice, no hay un punto en el medio. O sea, o estás en los britis o estás en los disfraces que te pusiste, digamos, de personalidad, de querer ser aceptado o aceptada en la sociedad, de querer ser aceptado o aceptado en tu familia,
Entonces uno se va disfrazando y va componiendo como un disfraz, como una mentira de lo que es, de alguna manera. Y esa mentira hace orbitar cierto tipo de britis o pensamientos. Entonces Patanjali dice, o sos eso o estás en yoga. Pero en el medio es como que, ¿entendés? No te deja mucha alternativa. O estás en yoga siendo lo que en verdad sos o estás en lo otro. Igual, lo que hay que entender es que este trabajo de yoga es gradual y que uno realmente va haciendo poco a poco, porque Patanjali lo va a explicar en otro momento, poco a poco, puede hacer que, por ejemplo, si estamos viviendo, por decir un ejemplo, 99% de nuestra vida en los remolinos de la mente y un 1% cada tanto aparece de estar en yoga, con práctica, por ahí podemos hacer que podamos estar 95% de nuestra vida viviendo en los britis y un 5% en yoga, y así vamos llegando a un momento crucial de nuestra vida que va a ser cuando podamos estar 50% y 50%. ¿Por qué? Porque ahí nuestros samskaras, que es como la inercia de los pensamientos y torbellinos que tenemos, ahí vamos a estar parejos y digamos, nuestra inercia de silencio interno va a ser igual a nuestra inercia de ruido interno. Y cuando pasemos al siguiente lugar, que va a ser el 49% de ruido y 51% de estar en yoga, ahí se va a hacer más interesante, porque ahí va a empezar a ganar más fácilmente el silencio interno, porque va a tener una inercia que lo va a acompañar, un samskara de silencio interno. Es más, el primer capítulo termina diciendo justamente eso. Dice, cuando tu samskara de silencio interno sea tan grande que anule a todos los demás samskaras, o samskara lo podemos traducir como inercia de un montón de paquetes de pensamientos diferentes, podríamos decirlo de esa manera, ¿no? Cuando ese samskara sea de silencio interno y sea más grande que todos los demás, ahí va a quedar simplemente tu conciencia pura, o sea, el silencio interno, pero la beatitud y un estado de conciencia y de despertar. O sea, hay mucha gente que piensa que ser una persona que está despierta o en estos estados espirituales es una persona aburrida. Sí, puede ser que sea aburrida porque por ahí, no sé, no va a hacer las cosas que hace ordinariamente una persona, entre comillas, divertida, ¿no? Pero no significa que la diversión no esté, o el estado de beatitud no esté, o el estado de alegría esté. Lo que pasa es que es un estado de alegría que no está inducido por alguna cosa externa. No necesitamos nada externo en ese estado, como sí puede tener muchas personas, no sé, ya sea que gane tu equipo de fútbol, o que te tomes una cerveza, o que hagas lo que hagas para estar feliz. En este caso, el estado de yoga lo que te propone es que seas feliz desde adentro. O sea, que no necesites nada de eso externo para ser feliz. Entonces es mucho más, podríamos decir, económico. Lo que pasa es que es más difícil llegar, pero es más económico en muchos sentidos llegar a ese estado de beatitud. Y no es para nada, según dicen los maestros, para nada aburrido, ¿no? Qué bueno que mencionaste esto de los samskaras y lo relacionaste con la práctica, porque en general suele haber como una creencia de que en samskara es algo negativo y una permanencia en la práctica, una perseverancia en la práctica crea como esta inercia positiva, digamos. Exacto, eso es muy importante, ¿no? Eso lo menciona Patanjali también, o sea, los samskaras, obviamente, los primeros que tenemos casi siempre cuando entramos a la práctica de yoga son negativos, pero luego lo interesante es que esos samskaras negativos cambien a samskaras positivos y luego, en definitiva, vamos a dejar a todos los samskaras, tanto los negativos como los positivos, pero si no tenemos samskara positivo, ¿qué es lo que te va a inducir a la disciplina del yoga? ¿O qué te va a inducir a ser una mejor persona o lo que sea? Esos son samskaras como positivos que uno va, como que va sembrando y cosechando, y que ayudan en el camino del yoga. Y más adelante también al final de todo son abandonados. Pero en principio, hasta que no tengamos estos, digamos, desarrollados los sanskaras positivos, hay que sembrarlos y tratar de ir quitándole cada vez mayor poder a los sanskaras negativos que tenemos, que son un montón y son fuertísimos porque son de vidas pasadas y los acarreamos hace mucho, y son muy también, podríamos decir, muy bichos, se meten por donde uno no lo espera y te hacen hacer cosas que cuando uno se da cuenta y dice, ¿por qué hice esto? Y porque el samskara te empujó. El samskara te empujó a hacer algo que no querías, movió determinados britis,
determinadas cosas que en un momento pasado tal vez te daban una cierta satisfacción y ahora ya no. ¿Por qué lo hacemos? Porque hay algo que no podemos percibir claramente que nos empuja, esta inercia al samskara negativo. Así que es muy importante desarrollar samskaras positivos. Por ejemplo, un samskara positivo es lo que te dije antes, la disciplina de la meditación, la disciplina de la práctica del yoga, la disciplina de hacer algún pranayama. Esos son samskaras positivos que vamos como desarrollando, sembrando, cultivando, regando, para en definitiva hacer que sea más sencillo el camino hacia la conciencia pura, hacia el silencio interno. Claro, claro, buenísimo, quedó clarísimo. En el Sutra 5 del primer capítulo empieza a hablar Patanjali de 5 modificaciones de estos remolinos de la mente que decías vos, y aparece por primera vez la palabra kleya, que después la retoma más adelante, que dice, me gustaría que hablemos un poquito de esto, que hay un kleya, que es el caldo de cultivo para que crezcan todos los demás. Los kleyas son como, ahora vos me corregirás, fuentes de sufrimiento o fuentes de dolor. Y el kleya, el mayor kleya, la mayor fuente de sufrimiento sería avidya, que normalmente se la traduce como ignorancia, pero los yogis tienen una manera muy particular de entender la ignorancia, que me gustaría que nos la expliques. Te tiro la Dale, pelota. dale, voy a ver la explicación que puedo llegar a dar. Bueno, sí, es muy interesante lo que decís. Eh, Esto ya está como explicado, o sea, hay una conexión directa entre lo que vos decís. Avidya sería vivir exactamente al revés, porque en un momento Patanjali dice, avidya significa considerar lo no eterno como eterno, lo impuro como puro, lo irreal como real, lo que causa sufrimiento como lo que causa gozo, o sea, confundir, vivir al revés, completamente al revés. Y esto ya lo dijo al principio, cuando él nos dice que cuando estás en silencio interno y sin disfraces, sos quien sos, en el otro lado nos dice, mientras que no seas quien sos, vas a ser lo que no sos. Por consiguiente, avidya o la ignorancia es fundamentar nuestra vida en lo que no somos. Obvio que eso que no somos, si nosotros armamos toda nuestra vida en lo que no somos, y sí, va a tener sufrimiento. Es obvio que va a tener sufrimiento, porque ya es como que vos armás toda una casa sobre un pantano que se mueve todo el tiempo, o sea, nunca la vas a poder edificar. Entonces es lo mismo esto, nunca vas a poder tener una vida feliz si la colocás apoyada en la ignorancia primordial que es ignorar quiénes somos en verdad, que somos el alma, que somos conciencia pura, que somos mucho más que esa personalidad que está armada en base a, puede ser, el país en el que nacemos, la cultura en la que vivimos, la familia que nos ha criado, los mandatos familiares que tenemos, y un montón de otros factores, las personalidades que vamos queriendo como construir para poder encajar en ciertos ambientes y sentirnos queridos, etc. Entonces, armamos como un mundo de fantasía. Por consiguiente, es muy difícil que tengamos felicidad real en un mundo de fantasía. Entonces, avidya es justamente vivir la vida apoyándola toda desde el error mismo de la ignorancia, ¿no? Y me gustaría retomar la palabra kleya, sobre todo porque hay algunos traductores que está buenísimo lo que utilizan diversas formas de definir a kleya, que algunos le ponen, por ejemplo, causas de tensión. Y esa me gustó como causa de tensión, porque más allá de que Patanjali dice unos kleyas bien específicos, ¿no? Dentro de los cuales está obviamente el primero que es la ignorancia, después, bueno, el apego, la aversión, etcétera. Pero si nosotros tomamos esa causa de tensión y dice en un momento que es importante disminuir las causas de tensión. ¿Y qué puede ser en nuestro cotidiano las causas de tensión? Encontramos un montón de causas de tensión que podríamos reducir. Por ejemplo, por decir un ejemplo, pero así, tontísimo, pero que vamos a ver de qué manera esto puede ocasionar como tensión. Por ejemplo, nos mandan un WhatsApp y decís, después lo contesto. Ahí ya te queda titilando una causa de tensión. Te mandan un mail y decís, después lo contesto. 2 causas de tensión titilando. ¿Qué? Una parte de nuestra mente sabe que están esas cosas por hacer. Una boleta de algo, de un servicio impaga, otra más. Un conflicto emocional con alguien que no resolvemos, otra causa de tensión.
Y así, no sé, el auto que se te rompió y no le arreglas una cosa, otra causa de tensión, el baño, el depósito del baño que pierde agua y no lo arreglas, otra causa de tensión. Entonces, todos esos cleyas pequeños, vamos a decirle cleya, pero por causa de tensión simplemente para tener esto, lo que hace son como mosquitos que están todo el tiempo zumbando en nuestra cabeza, y aunque no los percibamos conscientemente, son cosas que están, digamos, no colaborando para nada con el silencio interno, por el contrario, están generando ruido interno. Ese mensaje que no respondí en su momento, esa canilla que no arreglo o lo que sea, todo eso genera un evento en mi mente que al no estar resuelto, siempre está generando una pequeña tensión, un pequeño estrés. Un pequeño estrés no es nada, pero cientos Mucho. de pequeños estrés sí suman. Entonces ahí tenemos otra definición más por ahí mundana de Kleya, pero más práctica, de ver de qué manera podemos disminuir estos Kleya. Por ejemplo, si me llega un mensaje, en vez de dejarlo para después, contestarlo. Si tengo que arreglar algo, bueno, tomar el toro por las astas, como se decía antes, y tratar de arreglar, de resolverlo. Ver de qué forma puedo disminuir esa cantidad de cleyas cotidianos, podríamos decir de alguna manera, para que mi mente pueda estar un poco más serena en ese sentido, ¿no? Y así no tener estas causas de preocupación, también lo traduce otro autor, causas de preocupación o causas de tensión. Entonces yo lo que quise hacer en esto es traer un poco más a lo cotidiano, al pleya, Ah, mm, no tan filosófico, pero ver que es muy importante disminuir eso, porque si no, como dijiste recién, pequeños estrés sumados son un gran estrés. Entonces, ver de qué manera, ¿no? Tratar de disminuir eso para que podamos vivir más en paz. Cuanto más en paz estamos, más cerca estamos de esa definición de Patanjali, de poder estar con una mente silenciosa percibiendo la realidad. No tanto pensando la realidad, juzgando la realidad o reaccionando violentamente con la realidad, sino en silencio interno ver qué es lo que puedo aprender de esta realidad que me toca vivir, ¿no? A veces son cosas muy desagradables que nos tocan vivir, penosas, difíciles, a veces trágicas. Bueno, ver cómo lidio con esta gravedad de la situación, pero no reaccionando, sino accionando. Desde la quietud, cómo, cómo reacciono ante esta situación de una manera sabia, lo más sabia posible, ¿no? A veces no podemos, a veces no nos sale. También cuando no nos sale, saber perdonarnos a nosotros mismos y decir, bueno, la próxima vez me saldrá mejor. Hoy me salió bastante feo o reaccioné mal. Pero ten en cuenta esto, cuantos menos cleyas tengamos, más probabilidades vamos a tener de poder accionar de forma más sabia ante la vida, que a todos nos pasan cosas, ¿viste? Como que nadie tiene una vida perfectamente ultra feliz, a todos nos pasan cosas, pero bueno, cuando nos pasan esas cosas, ver cómo accionamos ante esas situaciones, eso es un buen tester de cómo estamos realmente parados en la realidad espiritual, porque a veces nos pasa que nos creemos que estamos re como ya casi iluminados y pasa algo y nos damos cuenta que estamos re lejos, ¿viste? Entonces está bueno ver y tener conciencia realmente sincera de dónde estamos. hermoso. Retomando un poquito, Sí, volviendo para atrás, Patanjali en el Sutra 12 del primer capítulo retoma Niroda, retoma esta cesación de los remolinos de la mente y dice que hay dos maneras, o sea, es un sutra importante, ¿no? Que hay dos maneras de conseguir este Niroda, que son Abhyasa y Vairagya, dos palabras súper importantes, dos conceptos súper importantes en la práctica. Y quería preguntarte primero qué es Abhyasa y qué es lo que practicamos. Porque se habla mucho de la práctica, de Abhyasa se traduce como práctica, ya lo spoileé, pero ¿qué es lo que tenemos que practicar? sí. Sí, yo en este curso que te decía de sutras decía, a mucha gente le gusta tatuarse, viste los sutras, que yo decía, bueno, si te vas a tatuar, tatuate el segundo y tatuate en el otro brazo, tatuate el 12 porque es muy importante ese, sí. Esos dos son muy importantes. Bueno, ese es el que se traduce como práctica y desapego, porque él dice, tal como decís, para lograr ese silencio interno, eh, donde la mente deje de hablar como un loro y deje de... Porque vamos a ir un poco más atrás de eso, ahora retomamos el 12 pero vamos a ir un poco más atrás.
Porque mucha gente dice, bueno, pero ¿qué? Entonces, ¿cómo hago lo que sea o la mente si a mí me sirve la mente? Entonces ahí tenemos que poner una cosa bien en claro. Si la mente te sirve, obviamente para tu trabajo, en el desarrollo intelectual o lo que sea, está perfecto, porque la mente debería ser eso, una herramienta para que podamos usar la conciencia, el alma, la mente sería una herramienta para que podamos usar. Pero acá aparece un grave problema, que es cuando la mente nos usa a nosotros. O sea, cuando le queremos decir a la mente para y no para. O cuando queremos decirle a la mente, por ejemplo, mente, no quiero pensar más en eso, y seguimos pensando en eso. Entonces, hay algo que está mal. O sea, si no tenemos dominio de la mente, significa que hay algo que está mal. No está mal la mente que podamos dominar y callar cuando querramos, pero sí la mente que está descontrolada es un desastre. O sea, y creo que el 99% de las personas de este mundo tienen la mente en ese estado, digamos, en ese estado de descontrol. Más adelante el estado de iluminación es cuando la mente ya no existe y no hace falta que exista, se vive desde la conciencia pura. Pero antes de eso, por lo menos, es importante tener en cuenta lo que dice el Bhagavad Gita, que en un momento, según algunas traducciones, dice, la mente puede ser tu mejor amiga, pero también puede ser tu peor enemiga. Cuando vos domesticás a tu mente va a ser tu mejor amiga. Cuando tu mente está sin domesticar, va a ser tu peor enemiga. Entonces, la mente ahí nos está diciendo claramente que es como un perro que podemos tener. Si no tenés domesticado a tu perro te va a morder. O vas a salir a la calle y va a morder a las personas. Entonces, tenemos que domesticar al perrito de la mente, porque muerde, a veces muerde, nos muerde a nosotros y muerde a la gente. Entonces, eso por un lado. Por otro, Patanjali nos dice, si querés llegar a ese estado de detención de pensamientos y poder experimentar el alma, hay dos cosas que tenés que hacer. Práctica y desapego. Entonces, vos decías, ¿qué practicamos? Podés practicar cualquiera de los tipos de yoga que se supone que existen 108. Por ejemplo, ahora está muy de moda como que práctica y desapego significa que practiques solo posturas. Y no. Hay, por ejemplo, un tipo de yoga que es el Bhakti Yoga, que es el yoga devocional. Mantra Yoga, que es el yoga de cantar mantras. Karma Yoga, que es el yoga de acciones que sean hacia los demás sin esperar un fruto, ¿no? Entonces podemos decir en este caso que la Madre Teresa de Calcuta era una practicante de Bhakti Yoga y de Karma Yoga. Obviamente que no hacía ninguna postura, pero estaba seguro muchísimo más avanzadas que muchas personas que hacen posturas alucinantes. O sea, la práctica y desapego no se refiere en absoluto a las posturas, se refiere a nuestro sadhana. Sadhana, ¿qué significa? Significa el conjunto de técnicas que nosotros utilizamos para practicar en nuestro cotidiano, la disciplina que tenemos de práctica. Por ejemplo, para poner un ejemplo, yo voy a poner cuál es mi sadhana. Porque mi sadhana es como... Yo soy bastante también, como podríamos decir, bastante rebelde. Entonces, no es como que puedo decirte, soy de esta escuela y listo y que yo no. Por ejemplo, mi sadhana. Como soy estudiante de Yogananda, de las lecciones de Self-Realization y practicante de Kriya Yoga, mi sadhana matutina empieza con una lectura del Bhagavad Gita, que estoy estudiando ahora, de 2 tomos muy gorditos así que escribió y tiene muy bueno Yogananda, buenísimo es. Son 2 libros así, impresionante la sabiduría que tiene, que me lo regaló Rocío, alucinante esos libros. Entonces hago primero eso, después hago mi práctica de pranayama, de Kriya Yoga, de la escuela de Yogananda. Después hago la técnica de Yotir Mudra, para poder ver la luminosidad del tercer ojo. Ese conjunto de técnicas y de esa lectura me lleva aproximadamente media hora, 40 minutos a la mañana. Después mi sadhana continúa, obviamente, todo el día en tratar de estar atento a lo que hablo, a no lastimar a nadie, lo que pienso, estar atento a mis pensamientos, ver si esos samskaras negativos vuelven, con qué fuerza vuelven, cómo hago para sacar esos samskaras o tratar de que no tengan su reinado, digamos, que tenían antes y tratar de disminuir su poder. Después de eso, mi sadhana todavía continúa con a la tarde, más o menos 2, 3 de la tarde, practicar Ashtanga. Entonces voy haciendo de acuerdo a la serie que estoy haciendo, porque practico primera, segunda y tercera, entonces tengo como un cronograma y voy practicando eso. Después de eso, al final de la práctica de Ashtanga, también tengo otra vez un pranayama de la escuela de Yogananda. Y a la noche, también antes de dormir, vuelvo a practicar el pranayama ese.
Todo eso es lo que es la práctica para mí. También canto mucho, hago mucho kirtan yoga y eso es también dentro de la práctica para mí. Entonces, cada persona, lo que es la práctica para cada persona, es diferente porque depende de la tendencia que esa persona tenga. Si es una persona que le gusta filosofar, su práctica va a ser más de jnana yoga, o sea, de ver, de investigar la realidad hasta el último, digamos, hasta las últimas formas que puede tener, más allá de la realidad física y ver cuál es la verdad trascendente, digamos, dentro de la realidad. Si la persona es muy sencilla y tiene mucho amor devocional, puede practicar bhakti yoga, como el yoga devocional, donde simplemente la persona, sin que esto también hay que dividirlo, ¿no? Sin un fanatismo de temor, porque eso no es bhakti. Cuando uno tiene un fanatismo devocional hacia lo divino con temor, eso ya pasa a ser otra cosa, es como una devoción, o sea, no puedo tener un temor a aquello que estoy amando, digamos, porque eso no me tiene que inspirar miedo en ese caso, me tiene que inspirar al contrario, confianza, poder tener esa entrega. Entonces, a la persona que le sale esa devoción en forma natural puede practicar el Bhakti Yoga, que es todo el tiempo tener una adoración hacia lo divino, a lo sagrado. Y como ve a lo sagrado en las almas de cada persona, por eso sirve amando a los demás, pero trascendiendo la personalidad de los demás, aunque la persona sea violenta o la persona sea lo que sea, esa persona, si es realmente Bhakti, va a trascender todas las capas de engaño y de mentira, de avidia que tiene esa persona y va a ir directo al alma de esa persona. Y ahí va a desarrollar su trabajo de bhakti, con infinita paciencia. Los karma yogis que se van más a la acción pueden tener actitudes positivas para su entorno, para ayudar a la sociedad, etcétera. O sea, la práctica es el conjunto de prácticas espirituales que cada persona tiene. Y el desapego significa que las tenés que practicar siempre, no esperando un resultado en un determinado día, o el eclipse de no sé qué, o que en el año no sé cuánto, no. Práctica y desapego significa que las practicás hasta que en algún momento suceda, si tiene que suceder en esta vida, o incluso la práctica y desapego significa que lo practiques, aunque lo tengas que tener ese regalo en 50 vidas, 100 vidas más, no importa, lo tenés que hacer igual, es práctica y desapego. Desapegarte del resultado significa que lo haces con total dedicación, pero no esperando el resultado. Y aquí vemos otra característica muy importante de Patanjali, que es que Patanjali es como súper matemático. Entonces, si Patanjali te dice que no esperes un resultado, es porque te está ayudando a quitar un klesha más, ¿entendés? Porque si no, si vos esperás un resultado de tu práctica espiritual, aunque la práctica espiritual sea realmente espiritual, si vos esperás un resultado, estás colocándole un klesha a tu práctica. Le estás colocando una ansiedad. Y la mente no discrimina si tu ansiedad es material, mundana o espiritual. Para la mente la ansiedad es ansiedad. Entonces Patanjali nos está diciendo, no pongas ningún tipo de ansiedad en tu práctica, simplemente hacela. En algún momento, sí o sí, los resultados van a venir, eso es indudable. No hace falta que pongas la ansiedad. Entonces nos ayuda a sacar ese klesha. Qué lindo, Germán, lo que decís. Me gustó mucho y quería sumar que en algunas de las traducciones en Avyasa, que están en tu mismo texto, hablan del Sí, amor hacia la práctica. sí, sí, totalmente, sí, sí. Me Hay que parece amar la muy... práctica, Sí, sí. Y dentro del amor, si uno realmente ama, si uno realmente ama, el verdadero amor obviamente que tiene desapego, porque sería como amor incondicional. Entonces, si uno lo hiciera de esa manera, ya estaría automáticamente ligada esa práctica al desapego. Lo que pasa es que es muy difícil el amor incondicional, pero es verdad que si se hace con verdadero amor, tiene que tener desapego, porque está implícito en el amor. Sí, hermoso. Y bueno, hilando un poco con esto, más adelante hablabas recién de lo devocional y nombrabas a la Madre Teresa de Calcuta, y Patanjali mismo dice que otra de las maneras de aquietar esos remolinos es a través de la devoción. Nombra a Ishvara Pranidhana. Bueno, eso no exacto. en el sutra, Ahí en el apareció Quique. pero bueno, Sí, abuelita,
te dicen. Abuelito me dice Quique, ya a usted lo voy a agarrar. Soy un abuelito muy feliz, igualmente. Hace poco soy abuelito y soy muy feliz. Que justo me hiciste acordar a esto porque justo hoy vino mi hija que trajo a mi nietita Kaya, ¿no? Y ese amor incondicional, ¿qué te hace? Tener a tu nieta que, o sea, que tiene 20 días, por ejemplo, ¿y por qué la tenés y por qué la sostenés con amor y todo si no es posible que tengas una respuesta, digamos, de ella en este momento, por lo menos, ¿no? De que te diga gracias por hacer esto. Pero simplemente surge, porque hay amor incondicional ahí. Hay un amor que no se puede explicar. Que ese amor es interesante, porque eso es lo que divide al Samkhya, la filosofía Samkhya, de la filosofía de Patanjali. En el Samkhya, puramente, o sea, para los que no entienden bien esto, hay 6 sistemas filosóficos en India, ¿no? El yoga es uno de esos sistemas filosóficos que se apoya mucho en la filosofía del Samkhya, pero hay una gran diferencia con la filosofía del Samkhya y es ese sutra específico donde Patanjali dice que la conciencia pura o la iluminación o ese estado de samadhi, ese estado de silencio interno, también dice, puede ser logrado a través de la devoción a Ishvara. Entonces ahí aparece una diferencia fundamental con otras técnicas que son como más, podríamos decir, no voy a decir, bueno, como más ateas en un sentido, ¿no? Donde no necesitan este elemento de una divinidad. Y Patanjali está buenísimo porque ahí lo que nos dice es que en definitiva lo que anhelamos conectar en realidad está trascendiendo incluso eso. O sea, trascendiendo cualquier tipo de codificación que podamos hacer de algo divino o de algo no divino. Pero como camino podemos emplear esa devoción si es que la tenemos también. Es muy importante esto, como que por eso Patanjali dice, o si querés vas por acá. Pero Patanjali te dice, si no, o si querés anda por allá. Patanjali nos da un montón de caminos. Y si uno tiene naturalmente, porque digo esto porque hay personas que dicen, no, yo no tengo esa devoción. Está todo bien, o sea, no quedás afuera si no tenés devoción, Claro. porque además sería mucho peor tener una devoción falsa también, Mm. que eso es lo que hace que tengamos un estado tan lamentable en muchos aspectos en cuanto a prácticas no espirituales que carecen de devoción real. Entonces, vos ves a la persona que parece que hace una práctica espiritual y después hace un desastre en su vida, porque no hay una conexión ahí. Entonces, si no tenés realmente una devoción, Patanjali te dice, no importa, está todo bien, pero si la tenés, es un camino para que puedas acceder a esa conciencia pura. Y no sé, a mí me resulta muy, muy lindo ese camino y soy muy afín. También tengo una parte muy filosófica y muy, como así, de curioso y de querer investigar todo, pero también a la vez tengo esta parte, seré que soy, o sea, que tengo ascendente en Géminis por ahí, que tengo estas dos partes, ¿no? Por un lado la parte hiperdevocional y por el otro lado la parte hiperinvestigativa, pues se podría decir, o Claro. que me gusta mucho y eso. Pero sí, ese sutra para mí es un punto muy, que da como un giro muy interesante, Claro. ¿no? En los sutras. Y además menciona una palabra que vos dijiste que es Ishvara, que se podría decir, para lo que he investigado es muy interesante, porque Ishvara es lo que para cada uno de nosotros es lo sagrado. Que eso es lo lindo, porque Patanjali no te dice, tenés que reverenciar a este dios o a esta diosa o a esta divinidad con estos atributos o estas cualidades. No, él te dice, reverencia a quien vos consideres que es el ser supremo. Ishvara en realidad es supremo regidor, le dicen algunos, pero en realidad Ishvara es una figura muy interesante porque no tiene ninguna iconografía. En India hay millones de dioses y de diosas, humanos, no humanos, mezclados animales, animales que son sagrados, bueno, hay de todo, es un descontrol de divinidades. Pero Ishvara, no existe ni una sola estatua o imagen de Ishvara. Y eso es muy interesante porque eso Claro. significa lo que nos dice Patanjali, que Ishvara en realidad es lo que para cada persona es lo sagrado. O sea, en ese caso, lo que es lo sagrado para vos es Ishvara y para mí es lo sagrado de Ishvara y tal vez sean distintas cosas. ¿Pero por qué? Porque todavía no estamos en el estado de iluminación perfecta. En ese estado de iluminación perfecta ni siquiera va a hacer falta describir nada, tampoco, ¿entendés? Porque ya trasciende todo eso. Pero mientras tanto, Patanjali dice, si tenés devoción a Ishvara, a este ser supremo,
Entonces esa devoción puede ser un camino que te lleve a ese estado de silencio interno y te permita percibir quién sos en verdad. Hermoso. Me gusta mucho en el Sutra 25 que dice que es la semilla de todo conocimiento. Usa la palabra villa, Es verdad. eh, que Sí, sí, también, no sé, totalmente. lleva algo muy poético también. Sí, hay mucha poesía en esos sutras porque también dice, es el maestro de todos los maestros, aún de los primeros maestros. Y eso se hila mucho con lo que vos decís. Y está muy claro esto. Recuerdo, por ejemplo, una anécdota que decía Yogananda en un momento, que está en un libro que escribió un discípulo de él, ¿no? Y explica un poco esto de por qué Ishvara es el maestro de todos los verdaderos maestros y de los primeros maestros. Ishvara mismo es el que está ahí. ¿Por qué? Yogananda dice que cuando enseñaba, en un momento le enseñaba a un discípulo y le dijo como un consejo que al discípulo lo molestó, porque es como que lo estaba retando de alguna manera, ¿no? Y el discípulo como que se molesta y Yogananda le dice, en realidad yo no te digo esto desde mí, yo no te digo esto desde Yogananda, le dijo él. Yo hace tiempo que maté a Yogananda, Yogananda ya no existe más, le dijo él. Esta es la clave de entender por qué realmente Ishvara es el maestro de todos los maestros o baja en esos maestros, porque esos maestros, como transcienden el aspecto egoico de Ahamkar, y ya no lo tienen más, lo único que tienen es un canal abierto para que esa sabiduría ancestral y esa sabiduría de todos los tiempos baje a través de ellos. Entonces, por más que Yogananda le estaba hablando a su discípulo, en verdad era como si fuera la voz de Ishvara mismo, porque es como decía él, o sea, Yogananda ya como personalidad y como persona separado de la totalidad ya no existía más. Entonces, si bien en el aspecto ilusorio de la creación estaba saliendo algo a través de él, él lo que le quería decir a su discípulo era que no era él. ¿Quién era? Era Ishvara mismo, porque cuando los maestros verdaderos ya no tienen ego, no tienen mente, no tienen como esos elementos que son manas y el elemento buddhi de la antakarana, cuando no tienen eso, lo único que queda es un canal completamente abierto para la sabiduría ancestral y eterna de Ishvara mismo. Por eso dice que es el maestro, aún de los primeros maestros, porque los que bajan siempre, o sea, los maestros que se despojan de su personalidad, canalizan a la misma fuente de sabiduría universal. Por eso entre verdaderos maestros en verdad no podría haber conflicto, porque ya no hay ego, ya no hay Claro. elemento de separación en ese sentido. Ay, Germán, me quedaría escuchándote horas y te digo que tengo un montón de No, preguntas preparadas, pero vamos a ir redondeando. Me gustaría dale. hablar de un último, que es mi sutra favorito, que es el 33, que Sí, me encanta porque, no sé, vos me dirás, me parece que es el único que nos pone en relación con otros, nos pone en relación con un contexto y en nuestra práctica en general solemos estar solos y me gusta que Patanjali haya incluido esto de Sangha, ¿no? Esto de estar en comunidad y de sociedad. ¿Nos querés contar es un poco? verdad. Sí, aparece también en otros sutras, ¿eh? No Ok. tan claro, pero aparece en otros sutras, me gusta mucho otro sutra donde habla de la responsabilidad de lo que tenemos que hacer y que si omitimos hacer algo que es lo correcto y somos como egoístas en eso, eso no es la práctica correcta. Eso lo dice en otro sutra. Pero vamos al 33, que es otro de los que se pueden tatuar también, porque está bueno para Tatuemos tatuarse. ese porque Y, es hermoso. igual a mí no, a mí no me gusta tatuarme, pero como digo, me los tengo acá en el corazón tatuados. Bueno, el 33 es hermoso, sí, porque dice amistad, compasión, alegría e indiferencia hacia el mal es algo que calma la mente a los britis, ¿no? Porque en un momento Patanjali nos da un montón de alternativas para calmar a los britis y aparece la respiración, aparece también para disipar los obstáculos, aparece el OM, aparece el aspecto Observar. de observar sí, la luminosidad que aparece, bueno, un montón. Pero dentro de estas aparece que la amistad, compasión, alegría e indiferencia hacia el mal nos van a ayudar a quitar la mente también. Es muy interesante este sutra si uno lo ve en profundidad porque habla de, por un lado, la alegría con las personas que están felices, lo cual, por contraste, nos está diciendo que si nosotros envidiamos a las personas que están felices
Y en vez de estar alegres con las personas que están felices, si nosotros tenemos un sentimiento de envidia, lo que estamos haciendo es como un error, podríamos decir, metafísico, donde estamos, de alguna manera, una parte nuestra egoica cree que no es merecedora de lo que aquella persona tiene, por eso me enojo porque esa persona tiene o más dones espirituales que yo, o más bienes materiales que yo, o lo que sea, y no puedo alegrarme por lo que la persona tiene, no puedo entender que mi camino es diferente o lo que sea, y tampoco puedo, teniendo ese sentimiento, dar lugar a la posibilidad de que yo tenga o eso o lo que tenga que tener, o incluso más de lo que esa persona por ahí tiene. Pero el tema es tener alegría, no tener ese sentimiento negativo de envidia con aquellas personas que están mejor que nosotros, ¿no? Tener un sentimiento de alegría. Y el segundo es casi como el contraste, tener compasión con las personas que le están pasando mal. O sea, si hay una persona que le está pasando mal y obviamente, ¿no? Uno tiene toda esta filosofía y sabiduría del yoga y, por ejemplo, un acto compasivo de una persona que le está pasando mal en un momento va a ser involucrarme realmente con esa persona y de la manera correcta. No siempre la manera correcta es la que podría ser más obvia a simple vista, ¿no? Siempre cuento esta anécdota porque para mí fue un shock muy fuerte. Me acuerdo que yo estaba viajando en Buenos Aires en el subte y siempre mi conexión con la compasión era tratar de ayudar a los que tienen menos, ¿viste? O que están pidiendo dinero, lo que sea. Entonces estaba, ¿viste? En esa multitud que viajaba en los pasillos del subte, cada tanto aparecía una persona pidiendo y yo le daba alguna moneda o lo que sea, ¿no? Y en un momento estaba en esa multitud y estaba una señora sentada en un escalón mientras toda la multitud pasaba y yo la vi y le quise dar algo y la persona me empezó a gritar, no, como empezó a decir, no, 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 como no, y yo que soy re tímido, o sea, me sentí como, viste, no entendí qué pasó y me sentí re mal, digo, qué tarado, no sé, como no entendí qué pasó. Y ahí, luego de mucho tiempo me di cuenta que lo que para mí era una ayuda compasiva a esa señora, en realidad esa señora no necesitaba dinero en ese momento, necesitaba otra cosa que yo no supe entender qué era. Por eso estoy diciendo que no siempre la ayuda compasiva es la que creemos más obvia. A veces hay que meditar bien de qué manera ayudar a la persona a través de una verdadera compasión, ¿no? Entonces, tener muy en cuenta esto de que la compasión también es que yo pueda sentirme en el lugar o ponerme los zapatos de la otra persona, ¿no? Como eso es verdadera compasión, poder estar atravesando ese momento de esa persona doloroso y ver entonces yo no ayudarla de lástima como de afuera. Ah, te ayudo y que sería, por eso en mi caso, con la señora yo tendría que haber por ahí, era muy chico yo, tenía 15, 16 años, no me acuerdo, pero tal vez mi verdadera ayuda, la buena hubiera sido, necesitas algo, te pasa algo, puedo ayudarte en algo, tal vez, ¿no? Entonces es ponerme en el lugar de la otra persona. Eso es verdadera compasión. Lo cual nos lleva también a un aspecto muy importante de este sutra, que es que Patanjali nos brinda toda esta sabiduría, también por compasión. ¿Y eso qué significa? Significa que Patanjali entonces también estuvo alguna vez como nosotros. O sea, en un estado donde la mente no la podía dominar, en un estado donde tenía sanskaras negativos, en un estado alejado de la iluminación. Y por compasión brinda esta sabiduría y la deja como para que nosotros, después de 2000 años, la podamos todavía tener. Entonces, el aspecto de la compasión no solo está en este sutra, la compasión es todos los sutras, son un regalo de compasivo de sabio Patanjali. Así que la compasión es como algo implícito en cada uno de los sutras. Si no hubiera tenido Patanjali compasión, se hubiera iluminado y le hubiera importado un pomo que se ilumine a alguien más, ¿entendés? Pero Claro. como tuvo compasión, porque él pasó también por esta situación que estamos nosotros ahora, como estuvo en nuestros zapatos, entonces él ahí brinda esta sabiduría, ¿no? Y también dice este mismo sutra, que me parece muy, muy importante, lo último que dice es indiferencia hacia el mal, que mucha gente lo malinterpreta como diciendo que no te tiene que importar el mal. No es que no te tiene que importar el mal, porque nos pasan cosas malas o pasan cosas malas alrededor. Significa que no te tenés que enganchar en el mal, en el sentido de que no haces nada. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy tonto, pero que lo hace mucha gente. Estamos todo el día mirando el noticiero. Y el noticiero sabemos que tiene 80% o 90% de información negativa. Y si yo lo único que hago
es mirar eso negativo, pero no hago absolutamente nada para remediar eso negativo. Si yo lo único que hago es recibir información negativa y no hago nada positivo, ¿para qué me sirve? Lo que Patanjali nos dice es, indiferencia hacia el mal es, bueno, fíjate lo que está pasando, pero hace algo al respecto. O sea, hace algo en tu vida que por lo menos modifique tu entorno para que sea un poquito mejor que eso que estás mirando. Pero hace algo. La indiferencia hacia el mal no significa que no te preocupa el mal, significa Claro. que te ocupás de hacer algo positivo para que el mal no te atrape. Eso, sin indiferencia hacia el mal sería no te dejes atrapar por el mal. Seguí trabajando hacia algo positivo, seguí sembrando algo para que este mundo sea cada vez mejor. Así que ese sutra es muy importante. Es hermoso. Y lo explicaste Sí, muy, sí. muy lindo. Bueno, Bueno, gracias. mira, te cuento. No lo vamos a Sí, hacer porque quería abordar un poco el octuple sendero de Patanjali, pero lo vamos a dejar. dale, Vamos a para ir otra vez, cerrando. pues. Dale, Dale. si me concedes otra entrevista, encantadísima. Sí, la hacemos. Dale, sí, sí. Y me gustaría preguntarte, como para cerrar, ¿cómo fue cambiando tu práctica, no? Te escuchaba y pensaba, esta persona que practica hace tanto tiempo debe haber cambiado tu relación con la práctica y con lo que esperabas de la práctica, aunque no hay que esperar nada. Eso, ¿cómo fue tu relación con la práctica y cómo es ahora? Está buena la pregunta, porque en un momento cuando nosotros recién empezamos con el yoga, tenemos como una fantasía de que nos vamos a iluminar haciendo, no sé, 3 saludos al sol y meditando 10 minutos, ¿viste? Entonces, todos empezamos un poco con esa fantasía y con muchas fantasías. Empezamos con los aspectos más fantásticos del yoga, de la práctica, ¿no? Yo también empecé con eso. Y entonces empecé como anhelando mucho eso y teniendo, digamos, una dicotomía muy grande, porque por un lado estaba lo que anhelaba y por otro lado lo que era en ese momento, que era un desastre como persona, ¿viste? O sea, tampoco ahora estoy mucho mejor, pero bueno, un poquito mejoré. Hacemos lo que Pero podemos. había, exacto, pero había mucha diferencia entre lo que anhelaba y lo que estaba haciendo realmente. Entonces, en medio de eso, había una fantasía enorme, ¿viste? Entonces, con el paso del tiempo, lo que fue haciéndose fue una práctica más real y una práctica donde incluso te decía, antes era como mi fantasía era me quiero iluminar en esta vida y qué sé yo, ¿viste? Y ahora no me importa. O sea, ahora yo, si me tengo que iluminar en 50 millones de vidas, no me importa. Está todo bien, porque estoy disfrutando más el camino, con todo lo que tiene, porque a veces pasan cosas negativas, nos pasan cosas oscuras, pero uno puede siempre aprender una lección al respecto de lo que va sucediendo, ¿no? Y como que ahora es más real, es como más, ¿cómo te puedo decir? Es más relajado en un sentido, si bien yo soy muy disciplinado, ¿no? Como que tengo ciertas metas que cumplir y me gusta que esas metas cumplirlas, pero porque es una enseñanza para mí. Las metas a cumplir son enseñanzas, más que nada hablo aquí más de la parte de Hatha Yoga, ¿no? De la práctica de posturas. Son trabajos más que tienen que ver con tapas, que lo menciona mucho Patanjali, ¿no? Con la fuerza de voluntad. Para mí es un entrenamiento de la fuerza de voluntad, que esa fuerza de voluntad la puedo utilizar ya sea para hacer una postura o para hacer prácticas de meditación o para sostener la disciplina. Entonces para mí es muy importante esa práctica en ese sentido, sostenerla, ¿no? Pero también es muy importante ahora esta práctica de Kirtan Yoga, de poder conectar de otras maneras también, ¿no? Con el yoga, de maneras diferentes a una práctica tan así estructurada, ¿no? Y también he cambiado un poco la forma de transmitirlo. Por ejemplo, yo antes daba clases de Vinyasa Yoga regulares y también de Astanga regulares, ¿no? Y ahora ya no doy más clases regulares. Solo doy una práctica por semana de Astanga para personas que tienen como más, por ahí podríamos decir, un compromiso mayor con la práctica, donde puedo ser más meticuloso con esa práctica. Eh, y tengo más prácticas de otro tipo, como más por ahí personas que quieren practicar y hacer algo, una cosa más personalizada. Por Ujú. ejemplo, que han venido personas o que hay personas estudiando así más personalizado, como Anita, ahora que es de Ushuaia, o como Betiana, que vino de Neuquén y estuvo un tiempito también. Ese trabajo ahora me gusta más. Entonces se fue modificando también un poco la forma, no solo de mi práctica, sino de transmitir también lo que podría llegar a transmitir, ¿no?
Así que ahora es como más, podría decirte, más tranqui, relajada en ese sentido, no esperar tanto un resultado. En eso estoy mucho más relajado porque he aprendido a aceptar como esto, ¿no? Que soy humano y todavía no soy en un sentido lo que quisiera llegar a ser, por ejemplo, espiritualmente, pero soy lo que soy, o sea, soy lo que puedo ser, con todas las fallas que tengo, las iré mejorando, pero soy lo que puedo ser y si bien lo acepto en un sentido porque es lo que soy, siempre me esfuerzo por mejorar, digamos, ¿no? Por tratar de mejorar, es lo que puedo hacer. Qué lindo esto de sentir a la práctica viva, que se va moviendo, que Sí, uno se va moviendo con la práctica, con la manera de enseñar, desde tu rol docente. Bueno, Germán, un placer escucharte, bueno, muchas compartir con gracias, gracias. Muchas muchas gracias a todos los que han escuchado también. sí, muchas gracias a todos los que se quedaron. Estaba ahí leyendo comentarios, va a quedar grabada, después la subo. Eh, Buenísimo. bueno, un placer enorme. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias a todos y todas los que han participado. Soy medio malo para esto, viste que hay gente que dice, entró no sé quién y que yo soy malísimo. Ahí Sí, veo bueno, algo. Gracias, Ger, bravo, no sé qué, pero como que ahí es Mariela, buenísimo. Pero soy pasa malo muy para eso, así que rápido. muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias a Buenísimo. todos. Bueno, gracias, Germán, gracias. Te Nos mando un abrazo. vemos, namaste. Namaste. Igualmente, después nos comunicamos y te mando el libro. Bueno, un placer. Muchas gracias. Dale, sí. Nos vemos. Namaste. Gracias. Chao, namaste, adiós.